Hola a todos, a todas, a todos. Sean bienvenidos a una sesión más, a un capítulo más de Libres Libros. En esta ocasión, siguiendo con esta trilogía de terror de Libres Libros, presentamos Pelea de Gallos de la autora ecuatoriana María Fernanda Ampuero. Es un libro de relatos, han de ser menos de 10. 100 páginas. Un libro actual, no una autora que ronda los 40 años, los 40 y pico años. Joven. Una chamaca. Joven como nosotros. Pero que a mí, la primera vez que llegué a ella fue por este cuento de la pelea de gallos. Me dejó traumado, ¿no? Me hizo sentir emociones fuertes, miedo. Lo leí en un librito del Fondo de Cultura Económica, de estos que están muy baratos, y después de ahí pues fui a buscar el libro, ¿no? Y lo mismo, no es alta dosis de crueldad, alta dosis de terror, pero con un rasgo especial, que es a partir de estos cuentos, de estos relatos, que podríamos decir que el terror es el protagonista. A partir de ello mete problemáticas sociales de Latinoamérica y del Ecuador, ¿no? O sea, violencia contra la mujer, clasismo, violencia racista, violencia contra la gordura, violencia contra el aspiracionismo, y entonces encontramos un mosaico de historias rudas que nos van acercando al terror social, ¿no? En esta idea de que no hay que temerle a los muertos, sino a los vivos, ¿no? Gran frase. Gran frase. Y se mete completamente a narrarnos historias brutales, ¿no? Y con me parece que además con muchas tablas en términos de escritor, o sea, logra transmitirlo en pocas hojas, en pocas páginas sus historias, y entonces va mostrando una serie, yo pienso que de villanos, ¿no? Que es policías, narcos, ricos, veteranos, blancos, veteranos de guerra, familia, ¿no? También hay una versión de la familia que además lo une todos los relatos tienen a la familia como la conformación de la desgracia y del terror, ¿no? El papá abusador, el esposo que encierra a una persona, la familia que rechaza a una hija con sobrepeso, en la familia la situación de las trabajadoras domésticas que además son negras, y además esta visión muy de la burguesía latinoamericana, ¿no? De no ver al compatriota como un hermano, sino como un humano de otra categoría, entonces burlarse de él, hacerlo menos, y no darse cuenta de eso, ¿no? Esta colonialidad tan insertada, que no se dan cuenta de eso, y entonces son relatos que yo creo que los lees como en media hora más, pero que te dejan helado, ¿no? Helado, así, traumado, y bueno, pues de eso va este libro, que espero se puedan acercar, y sin más le doy la palabra a estos ya conocidos señores. Sí, no, para seguir. Pues yo le decía aquí a mi querido padrino que al principio me costó trabajo como entender el contexto en el que caían las historias, pero pues tengo que aceptar que esa fue ignorancia mía, ¿no? O cierta búsqueda de hay que encontrarle algo, un detalle a esto. Porque, no, la realidad es que es cierto, como bien me hicieron ver aquí mis camaradas, pues el contexto es Latinoamérica, ¿no? Es cierto. Y me sentí yo un poco insensibilizado porque dije, pues la verdad es que ninguna de las historias me ha quitado el sueño, ¿no? Pero, pues es que más bien yo siento que ya se nos vuelve costumbre ese terror, ese horror cotidiano, ¿no? O sea, porque creo que eso es lo más relevante de este texto, que no es un terror fantástico, no es un terror de cosas sobrenaturales, es el terror cotidiano, es la cotidianidad del ser
una mujer latinoamericana, de ser una mujer pobre latinoamericana o de ser un tipo jodido, excluido, sin oportunidades latinoamericano, ¿no? Y entonces, si ya uno lo ve así, pues de verdad es que pues, ahora sí que toda nuestra cotidianidad está llena de estas historias de terror, ¿no? O sea, creo que en parte a lo mejor por eso es que no me resultó tan, impactante. Tan impactante, porque finalmente son como las historias con las que convives prácticamente todo el tiempo, ¿no? O sea, hace poco vimos la tragedia, ¿no? De esta pipa ahí en Iztapalapa. Y pues también es una historia de terror, ¿no? O sea, y que te hace ver además lo vulnerable que acaba siendo, ¿no? O sea, vivimos porque somos accidentes estadísticos, ¿no? Y entonces igual la vida se nos puede acabar en cualquier instante. Sin embargo, no es así, ¿no? Entonces, pues, y además estamos, ¿no? En una situación en la que, sí, digo, pues, obviamente no es que seamos privilegiados, ¿no? Pero tampoco vives este terror, lo ves como espectador a la distancia, ¿no? Yo creo que también eso acaba volviéndote insensible. Y creo que una de las virtudes que tiene la autora de estos cuentos es que verdaderamente sientes que te está hablando desde una cotidianidad muy cercana, muy tangible, ¿no? O sea, sí percibes, se ve, no es pues una waxica naciendo por no miseria, ¿no? Es una persona que sientes. Cuando te habla de estos horrores es porque, si no es que los ha vivido, por lo menos los ha tenido muy de cerca, ¿no? Como que de primera mano te lo está contando. Y se siente aliada del mundo de abajo, ¿no? Se siente cómoda con las víctimas y retratando a los victimarios, ¿no? Sí, hablando desde esa posición, ¿no? Eso es... Sí, María Fernanda Ampuero. Entonces, yo creo que verdaderamente son textos, me parece que son cero pretenciosos, o sea, no vemos esa grandilocuencia, esa intención como de voy a hacer el libro de cuentos de terror que marque el paradigma del libro de terror centroamericano o latinoamericano, sino simplemente es como, pues, les voy a contar cosas que son parte de mi cotidianidad, de la cotidianidad de mi pueblo, ¿no? Ajá, sí. Y creo que ese es uno de los grandes aportes del texto. O sea, son pequeñas historias que yo creo que cada pequeña historia te deja algo, que sí, definitivamente también te deja esa marca, ¿no? Por ejemplo, esta historia de la chica que tiene una amiga que es gringa y que sí, o sea, es súper fuerte, ¿no? Pero además es difícil no relacionarte con ello, porque de verdad creo que son historias de la cotidianidad, ¿no? O sea, cosas que a todos nos puede llegar a pasar, ¿no? O sea, hasta lo inoportuno que llega a ser, que llegue el llamado de la naturaleza en casa ajena, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente vale la pena leer a María Fernanda Ampuero, este libro particularmente Pelea de Gallos, si les gustan las cosas distintas, ¿no? Si quieren experimentar una literatura suave, pero a la vez desafiante, creo que este texto definitivamente es una gran propuesta, ¿no? Y felicito a mi padrino por haberla hecho, ¿no? Porque verdaderamente es de esas joyas que uno descubre, ¿no? Y de las escritoras contemporáneas. Sí. Es que en esta sencillez de la que hablan está la magia de estos textos, ¿no? A mí quisiera iniciar esta intervención, camaradas, porque como decía aquí Aldo, todos los cuentos de esta colección, de esta obra, tienen que ver con la familia. O sea, sí, son historias muy familiares, ¿no? Y entonces dice una cita: todo lo que se pudre forma una familia. Desde ahí esta primera cita a mí me dejó, ¿no? Entonces me atrapa la cita, comienzo a leer los cuentos, y entonces lo que decíamos en la charla previa a grabar, pues la violencia es la realidad misma, ¿no? O sea, más allá de estas historias de fantasmas, de aparecidos, de monstruos, de brujas, vampiros, nos narra esta cotidianidad, esta realidad de la miseria latinoamericana, de la violencia machista, ¿no? De
del ser mujer, del ser diferente, porque también en esta historia de la amiga gringa, pues está el estereotipo de belleza, ¿no? El de las hermanas también, que una es más delgada que la otra y una es rechazada por su físico, es decir, estos elementos que, como bien dicen, pues son del terror de todos los días, y que en ese sentido a mí es lo que me hizo darme cuenta de lo real que son estas historias, y entonces ese es el terror, ¿no? Que finalmente hay una historia que es fantástica, entre otras, es la de Monstruos, se llama este cuento, donde un personaje, Narcisa, que es la chica diría el papá del cuentito, es la chica del servicio, tiene a su cuidado estas dos niñas, y esta frase que les repite todo el tiempo: hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Y cuando terminas de leer el cuento, este pequeño cuento de Monstruos, entiendes esta frase es como yo lo sentí así como un balde de agua fría, ¿no? O sea, es terrible porque ahí va la violencia del papá, esta violencia que en muchas familias latinoamericanas se ha acostumbrado, ¿no? Esta violencia hacia los hijos, a las hijas particularmente, esta violencia sexual, que se ha normalizado. Y esta frase de Narcisa, que era una jovencita de escasos 14, 15 años, ligeramente mayor mayor que las hijas, de 11 o 12 años, pues uno se puede dar cuenta perfectamente que es víctima, ¿no? de esta situación. Y entonces te regala unas estampas de la violencia que te dejan la sangre helada, o sea, que dice, ay, porque justo no son estos seres fantásticos, es la realidad misma. El primer cuento, el de Subasta, también me parece que es un cuento brutal, sí, ¿no? Es muy fuerte. Es muy fuerte, porque además te trata me parece que en muy pocas páginas, dos situaciones muy fuertes, muy intensas. La vivencia de niña con el abuso por parte del papá y sus amigos galleros, y luego esta violencia cuando la secuestran, cuando uno vive estas historias de la delincuencia en un país sudamericano, ¿no? Que dices, ay, eso suena muy fuerte, pero obviamente pasa. Entonces, en pocas páginas, esta autora, en este cuento en particular de Subasta, pues nos regala escenas muy fuertes de la violencia, ¿no? Esta frasecita de no seas tan mujercita, ¿no? Solo son galleros, la imagen de los gallos destripados, gallos de pelea, de los abusadores. Pero cuando ella también describe, tenía que meterme cabezas de gallos entre las piernas porque eso le daba asco a estos machos, ¿no? Es tan fuerte, y que esa misma cuestión la salva después, cuando ella en medio de la subasta se hace del baño y se remite a estas escenas que vivía de niña. Si realmente eso la salvó de algo terrible. Claro. ¿No? Pero te narra cómo venden a un tipo, cómo subastan a un tipo con dinero, cómo a otra chica. O sea, son unas escenas que la verdad a mí sí me quitaron el sueño. Tardé un par de días en leer porque no lo quiero exagerar, pero sí dejaba yo el texto un rato. Porque ya me estoy sintiendo mal entonces. Estaba fuerte. Digo, hay historias un poco más intensas que otra. Esa de Subasta me parece muy, muy impactante. La de Monstruos también me voló la cabeza. La de Nam, que es la chica que dice Paco de la amiga gringa y el papá que fue víctima de la guerra. Y ahí también hay esta referencia a la guerra de Vietnam, a la violencia imperialista, a la música de los Doors. A la música de los Doors, ¿no? Y lo que parecía una familia feliz en las fotos, ¿no? Una familia casi perfecta, termina en una escena grotesca con la chica que lo narra vomitada, hecha del baño, atacada por lo que queda del papá, ¿no? O sea, son escenas muy, muy fuertes. A mí me gustó mucho el cuento el de Crías, que es el de estas dos hermanas. De los hamsters. El de los hamsters también, eso es muy fuerte, ¿no? Y que también un poco ahí es la violencia social, psicológica también, ¿no? De esta gente también de repente con ciertas broncas, ¿no? Porque ahí sí hay un trauma, ¿no? En esa de Crías está medio fuerte. El cuento de Griselda, se retrata la prostitución, el alcoholismo, digamos, esta violencia cotidiana que probablemente solamente se pueda dar en nuestra América, ¿no? O sea, probablemente estos elementos sea difícil encontrarlos en otros contextos, ¿no? Sí, caray, bueno, a mí me gusta mucho el texto. Yo creo que es un texto para entrar de lleno al poder de las letras, a las sensaciones, a las emociones, al miedo, al terror.
desde una manera nueva, creativa, desde una posición, a mí me parece, de clase muy clara, ¿no? Aquí hay una crítica a los sectores burgueses de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Ujú. De cómo tratan mal a una chava que se acerca, pero no tiene tanto dinero, entonces va a morir ahogada por circunstancias raras. Este mundo de las trabajadoras domésticas como aliadas, como buenas, y esa hipocresía, ¿no? De que una mujer con sobrepeso enferma, pero la familia o enloquece, pero la familia dice que todo está bien y que no pasa nada, y al final ella relata abusos, ¿no? Abusos familiares, Sí, mostrando esta idea de que lo privado es político también, ¿no? De que tras las puertas de la casa, en el entorno familiar, pues ocurre violencias políticas, violencias sociales, violencias sexuales muy fuertes. sí. Y creo que las da cuenta María Fernanda con mucho talento, con mucha valentía y te atrapa el texto, te divierte. Te aterra, padre. Y te aterra, ¿no? Hay escenas también terribles, por ejemplo, antes de que se me vaya esta de Cristo, este cuento, ¿no? Así Sí. es también terrible cuando dice que al final no, perdón, es el cuento de Pasión, de Pasión, donde termina la escena con una escena incestuosa, sí, es esta en la de Pasión, Sí. con su mamá, el joven que cuenta la historia, y la abuela viendo, o sea, que cuenta la historia y la abuela, o sea, es que es este terror, ¿no? Porque finalmente ese... Creo que creo que hasta mi mente ya olvidó varias cosas. Sí, es El que te mueve, ¿no? que te hacen, porque precisamente, reitero esta parte, ¿no? Va más allá de los aparecidos y los fantasmas, es esa violencia, de la cotidianidad estructural. Por ejemplo, ese cuento de luto, de dos hermanas, que una de ellas fue terriblemente abusada por el hermano, y que cuando el hermano muere, ellas se sienten bien, están festejando que el hermano abusador, que también el papá fue abusador, ha muerto, y ellas están felices porque pueden comer lo que no habían podido comer antes, pueden sentirse libres en su casa, es decir, sí es muy fuerte. Y me parece, no sé si la autora no conozco otra cosa de esta autora, pero me parece que, aunque sí es la violencia estructural, en trasfondo hay mucha violencia machista. Sí. No sé si la autora, si fue su intención de alguna manera, pero la mayoría de los cuentos, de las historias, hay mucha violencia machista, mucha misoginia, ¿no? O sea, en ese sentido y también es una denuncia, porque finalmente la mayoría de los episodios, o no es que todos, pues ocurren en el seno de unas familias, ¿no? De familias que podrían verse normales, entre comillas, y es donde ocurren las historias más terribles. Sí, eso es cabroso, ¿no? Sí. Que como se ha normalizado esa doble moral, que creo que también permea toda América Latina, ¿no? En ese sentido de la violación o la violencia familiar, y se cierran las puertas y ya en la calle o hacia afuera ya nadie dice o ya no ve nada, ¿no? Entonces, creo que es una forma terrible de acercarse a esa realidad, pero bueno, me parece también que es parte de la magia de la literatura, ¿no? Que uno puede imaginar otras vidas o vivir otros momentos, aunque sean terribles, y reitero, es fuerte porque te remite a la realidad, a nuestra triste realidad. Sí, pues sí, yo creo que en general hay cosas muy tristes ahí, ¿no? Y volviendo al punto del servicio, ¿no? O sea, como me llama, por ejemplo, ahí la atención que la narradora, ¿no? Habla de Narcisa como, pues, su protectora, ¿no? A quien acuden. Sí. Pero es ligeramente mayor que ellas, ¿no? O sea, si ellas tienen 13, 12 años, Narcisa tiene 14, o sea, es una niña también. Y eso me lleva al tema de esta cuestión del servicio en la casa, ¿no? O sea, cómo a final de cuentas, el recurrir a una persona externa para que trabaje en tu casa implica, pues, que tú estás como teniendo cierto desarrollo a partir de menguar el desarrollo de otra casa, ¿no? O sea, si es una mujer que tiene a sus hijos, pues deja de atender a sus hijos para atender a los hijos ajenos, ¿no? Si pues en este caso es una niña, prácticamente que pues también su infancia, su juventud ya quedó, bueno, y efectivamente en esta historia literalmente su vida queda menguada, ¿no?
tener que dedicarse a trabajar para otra familia. Yo creo que eso es como una de esas cosas que en un mundo ideal no tendrían por qué existir, ¿no? El servicio, o sea, sí, el servicio doméstico, ¿no? Porque implica el desarrollo de unos a costa del subdesarrollo de otros. O sea, ese es el capitalismo finalmente, ¿no? Pero en Latinoamérica, además, es otra raza la que hace el servicio. O sea, hay una diferencia de raza, sí, claro, muy clara, ¿no? Y son mujeres. Sí. Por eso me parece que logra ese sueño de Rita Segato, que es mostrar el dominio en tres caras. Capitalista, capitalista, machista y colonial, ¿no? Y logra meterlos en cada uno de esos. Y bueno, pues creo que ya fueron muchas impresiones, ¿no? Mostramos nuestra sorpresa, nuestros traumas que nos dejó esto, y se los queremos recomendar, ¿no? O sea, lean para que todos tengan sus propios traumas. Entrar derecho y para que en esta temporada de miedo sientan miedo del bueno. Sí, es un gran libro para sentir terror, ¿eh? Es un gran libro, muy recomendable. La pelea de gallos. Voy a volver a leer. Bueno, pues nos vemos en la siguiente. Síganos, compartan, recomiéndennos, comenten y hasta la próxima. Propongan textos, ¿no? Si dicen, me gustaría que ahora lean esto, pues también, ¿no? Estamos abiertos. Y comenten, es muy interesante cuando nos hacen comentarios, es muy... Sobre el escote de mi padrino o cosas así. Nos enriquece mucho los comentarios de la gente que nos ve. Sí, pónganos, son unos ignorantes que no han leído, se nota que no saben nada de literatura, por favor, no se limiten. Saludos. Gracias.